Eh, Vamos a empezar el día de hoy, hermanos. Esto es doctrina. ¿Qué es doctrina? Bueno, usted ya sabe. Doctrina, hermanos, es un paso muy firme, ¿no? En el cual son bases en las cuales no podemos titubear. Son cosas que están bien estructuradas en la Biblia, bien estipuladas, un mandato que no se puede violar. Porque de pronto, hermanos, pues hay puntos de vista, y de pronto, hermanos, pues hay revelaciones, hay todo eso, pero lo que es la doctrina, hermano, eh, es algo de perfección, si me explico. Por ejemplo, en este caso que vamos a ver, lo que es el bautismo, es una orden directa de Dios, o sea, no podemos, mis amados hermanos, estar diciendo que si quieren algunos se bauticen y si quieren otros no. ¿Por qué? Porque eso es doctrina, son bases bien asentadas. ¿Ok? Eso es lo que es la doctrina, bases bien asentados en el cuales no podemos titubear. Ahora, en cuestión del bautismo, hermano, de pronto usted sabe muy bien que dice la Biblia que hay que bautizarlos en el nombre de Jesús. Y de pronto hay otra parte en la Biblia que dice, y fueron bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces la base estructurada es el bautismo, ¿ok? Pero de pronto hay ramas, hermanos, que dicen, no, nosotros bautizamos en el nombre de Jesús, no, nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a ver, hermanos, desde un principio, cuál es el bautismo, por qué se dio el bautismo, bueno, muchas cosas que tienen que ver con el bautismo. Y vamos a empezar por su significado. ¿Qué significa bautismo? Bueno, vamos, pero si luego a Hebreos 6:2, ¿sale? Amén, amén. Sí. Mm, Dice ahí de la doctrina de bautismos, estoy leyendo la Reina Valera 1960, que es la segunda versión que está ahí, perfecto. Bueno, ahí, hermanos, les están hablando acerca de ciertos tipos de cosas en las cuales dicen que como que estaban perdiendo un poquito de tiempo, ¿no? Vamos a leer el verso 1 para darle un poco de contexto. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, o sea, dice aquí, dejando las enseñanzas elementales, o sea, es lo que quiere decir rudimentos, ¿no? Como que una doctrina muy elemental, muy para principiantes. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y después dice, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa aquí, amado hermano, es de que en ese tiempo, lo que eran las iglesias, los apóstoles, los líderes, como que se habían enfrascado, si me explico, en discutir cierto tipo de cosas en cuestión de estos temas. Entonces, llega el apóstol y dice, sabes que no nos podemos detener aquí, no nos podemos detener en las cosas elementales. O sea, ¿por qué vamos a regresar a estar discutiendo ciertas cosas de que si para adorar hay que alzar las manos, si no hay que alzarlas, si hay que llorar, si no hay que llorar, si hay que, diferente tipo de cosas, ¿no? Si hay que orar de pie o hay que orar arrodillados. Entonces dice, no podemos estar perdiendo el tiempo en esto, sino que tenemos que avanzar a la perfección, ¿ok? Sí, amén. Entonces, uno de los temas, hermanos, es de la doctrina de los bautismos. Ahora, eh, aquí mi amado hermano me está dando una pauta muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí dice doctrina del bautismos y está poniendo una palabra en plural. Como que entonces me está diciendo que no es solo un bautismo. ¿Sí me explico? Porque ahí Sí, dice bautismos.
O sea, que son varios, ¿no? Amén. Sin embargo, hermanos, la Biblia dice que debemos de creer en un solo Señor, porque dice, hay un solo Señor, que es Dios Todopoderoso, ¿no? Un Sí, amén. solo bautismo y un solo arrepentimiento. Y eso lo vamos a ver un poquito después. Bueno, fíjese que esta palabra bautismos, hermanos, lo vamos a analizar. Viene del griego que se llama bat. Se compone de varias palabras, hermanos, pero lo vamos a analizar. Fíjese, es la palabra, si no me equivoco ahí, vamos a ver. Bueno, antes de analizarla, le voy a leer algo que puse aquí, ¿ok? Amén. La palabra bapto, que de ahí viene la palabra bautismo, bautizo, bautismo, son palabras idénticas, ¿ok? Dice que era Amén. la práctica que realizaban artesanos hermanos que fabricaban telas con un propósito, y este propósito era de teñirlas, ¿ok? Las tenían que teñir. Para que una tela se tiña, hermano, para que una tela se tiña, el proceso es de sumergirse en el líquido con el color a teñir, ¿ok? Sí, amén. Esa palabra viene de aquí, fíjese, ahí dice así, bautismos. Estamos viendo la pantalla, ¿sale? Amén. Es la palabra G 909 hermanos, que dice ablución, dice ceremonialmente o cristiana ablución, dice bau- bautismo o lavamiento, ¿ok? Ahora, tenemos, hermanos, una palabra que es la G 907. Vamos a ir para allá, ¿ok? La palabra, hermanos, 907, fíjese lo que dice ahí. De un derivado de la 911 dice dejar abrumado. Dejar abrumado, hermanos, ¿por qué? Pues porque lo mojaron, ¿no? Porque dice completamente mojado, ¿ok? Usado solo en el Nuevo Testamento, dice, de la ablución ceremonial específicamente, técnicamente de la ordenanza del bautismo, bautizar, bautizar o lavar. Entonces, debemos de tener esos conceptos en la mente, ¿ok? Que el bautismo, mis amados hermanos, es estar completamente mojado, ¿sale? Es estar completamente mojado. Ok, entonces, esta palabra, mis amados hermanos, se desprende totalmente de de la forma que le estaba yo explicando que era teñir, ¿sale? Que era estar teñido. Vamos a la 911, por favor. Dice ahí arrollar, inundar, cubrir completamente con un fluido, dice, ¿va? Solo en un Amén. sentido especial y calificado, literalmente mojar. Dice, hermanos, una parte de una persona dice, o por implicación manchar, como con tintura. Dice teñir, mojar, bañar. ¿Sale? Son Amén. tres raíces, hermanos, que una va componiendo a la otra hasta que tenemos la definición completa. Que entonces, mis amados hermanos, lo que significa bautizo o bautismo es sumergir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice teñir, sumergiendo en un fluido. ¿Sale? Entonces, cuando las personas, esos artesanos, hermanos, que le estaba yo comentando, ahora sí que bautizaban a las telas. ¿Por qué? Porque el trabajo de ellas era teñirlas. Hasta la fecha siguen tiñendo igual cuando se va a teñir algo. Usted ha puesto o sea, le ha dado color, hermanos, ha teñido alguna prenda, alguna ropa, Sí, que amén. pone el agua a hervir, creo que sí así me acuerdo, ¿no? Medio me acuerdo. Mm. Sea el sobre del caballito, hermano, que es la tintura, ¿no? Que hasta la fecha y sigue, hermanos. Yo creo que ya la han de haber mejorado. Y de pronto sumerge su camisa, más cuando ya va a ser la fiesta, ¿va?
el pantalón, hermano, lo que vaya a suceder, lo sumerge, lo saca, lo enjuaga y tiñó, ya lo tiñó. Entonces lo que usted hizo fue bautizar. Ahora sí que su pantalón, su camisa, ¿sí me explico? Sí, amén. Tengamos esos conceptos muy presentes, mis amados hermanos, porque de ahí surge la idea, amado hermano, de que el cristiano tenía que ser bautizado, no por mandato de hombre, sino por mandato de Dios. ¿Por qué? Porque acuérdense, mis amados hermanos, si uno de los bautizos es el bautizo de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que empezar por un principio, aleluya, porque uno de los primeros bautizos, hermanos, o el primer bautizo no es el del agua. El primer bautizo que debe de tener un cristiano, hermanos, es el del arrepentimiento, ¿ok? Que es cuando una persona se arrepiente. Ese es el primer Amén. bautizo que debe de tener una persona. Por eso usted se arrepiente, porque nadie que no se haya arrepentido, aleluya, pues Amén. no Amén. puede ser bautizado en agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo comprendería, sino que primero se le habla de Cristo, se le habla de cómo Él vino, murió y resucitó por nosotros, perdonándonos todos nuestros errores, pecados y todas las cosas que luego van apareciendo en la Biblia. Y de ahí, hermanos, la persona dice, yo opto por bautizarme en agua porque ya tuvo un arrepentimiento, pero ese arrepentimiento, mi amado hermano, es un bautismo, ¿ok? Que se tiene que sumergir en el arrepentimiento. Todos los bautizos son, sumergimientos, ¿ok? Porque eso es lo que significa la palabra. La palabra significa sumergir, estar totalmente mojado, totalmente. Aleluya. Amén. Amén. Hermanos, significa teñir, porque también significa teñir, también significa bañar. Quiere decir, mis amados hermanos, por eso en Apocalipsis dice, ¿ah? Y aquellos se lavaron ellos mismos sus propias ropas. O sea, ellos se tuvieron que bañar solitos. Ahorita estamos como niños, hermanos, unos como bebés, otros como niños, que todavía el Padre nos está lavando, el Padre nos está bañando, ¿ok? Amén. Sí, amén. Sí, amén. Entonces, teñir, mojar y bañar, ¿sale? Entonces, Amén. usted verá, hermanos, en videos, usted verá en varias partes, mi amado hermano, de películas, en otras iglesias, usted va a ver que hay algunas personas que bautizan de una manera y hay otras personas que bautizan de otra manera, ¿no? Porque hay personas, hermanos, que de pronto son bautizados, dicen, es que mira, en tal iglesia, por qué lo harán así, no? En tal iglesia están paradas las personas, el agua le llega hasta acá y se hunden así y vuelven a salir. ¿Eso es un bautizo? Sí, eso es un bautizo. Pero es que está más padre el otro, de donde lo sumergen así para atrás. Lo que pasa es que aquí dice completamente mojado. ¿Sí me explico? Amén. O sea, no importa si se sientan, hermano, no importa si los avientan para atrás, no importa. Y dice, pero ¿por qué algunos en río? Pero cuando los bautizan en río, buscan un lugar donde el agua les llegue a la cintura. ¿Pero por qué? ¿Así estaba en la Biblia? ¿O cómo fue lo bíblico? Mire, hermanos, pues necesitaríamos que alguien viajara en los tiempos de Juan, ¿verdad? Para que Sí. viéramos literalmente cómo lo hacía él. Pero la Biblia especifica que deben de estar totalmente mojados. Entonces, ¿sabe por qué, hermanos? En un río los agarran y los avientan para atrás y los vuelven a enderezar. Porque corren el peligro que si se van a una situación más profunda, se ahoguen. Y mucho más si no saben nadar. ¿Sí me explico? Pero no es cuestión de algo doctrinal. No es de que si lo hacen de esta manera la situación es más santa o que si lo hacen de esta manera la situación es menos santa. La especificación de la Biblia dice totalmente mojados, teñidos, bañados. ¿Ok? Amén. ¿Sale y sales? Amén. 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 Entonces, bueno, vamos más adelante, ¿ok? Mire, hermano, para que una tela se tiña, le decía yo,
El proceso es de sumergirse en el líquido con el color a teñir, ¿ok? Nosotros como hijos de Dios debemos de ser teñidos de rojo, que es la sangre del Cordero. Aleluya. Y para eso debemos de ser teñidos o sumergidos en su palabra, camino, plan, propósito y voluntad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Allí es donde nosotros nos tenemos que sumergir, en su camino, en su verdad y en su vida. Aleluya. Sí, Amén, amén. amén. Sí, Con amén. el plan de Jesús de ser bautizados, hermanos, y sumergidos y teñidos de Él. También me doy cuenta, hermanos, que en el mundo y en la vida de este sistema hay un sinfín de bautizos y no hablando religiosamente. ¿Qué cree? Que viendo este tema, hermanos, me doy cuenta que todo en la vida es un bautizo. ¿Sí me explico? Sí, Todo, amén. todo, hermano, todo. Todo en la vida, mi amado hermano, es un bautizo. No hablando religiosamente, sino en el sistema de este mundo, todo puede ser un bautizo. ¿Por qué? Porque dependiendo en dónde uno se sumerja, se tiñe de ese color. Si alguien se sumerge en color verde, hermano, se tiñe de verde. Si alguien se sumerge en este mundo, se tiñe de este mundo. Si alguien se sumerge en el pecado, se tiñe de pecado. Si alguien se sumerge en problemas, se tiñe de problemas, vicios, deudas, juicios, etcétera. ¿Me explico? Amén. Entonces, por eso el Cordero, hermanos, porque mire, esto de los bautizos es exageradamente tremendo, hermanos, porque hay un bautizo, hermano, que es, ¿cómo le pondríamos? El rey de los bautizos. O el principio, el rosh, la cabeza de los bautizos. Y ese bautizo, hermanos, que lo vamos a ver más adelante, se llama regeneración y renovación. Así se llama el bautizo. Que es el bautizo con el cual tú y yo debemos de estar bautizados para poder entrar al reino de los cielos. Lo que comúnmente decimos, ¿ah? Es que no te vas a ir al cielo, sí te vas a ir al cielo. El que no tenga este bautizo no puede entrar al reino de los cielos. Aleluya. Y entonces este bautizo, hermanos, que es uno, tiene 7 etapas, que son 7 bautizos. Pero es para eso, para la regeneración y para la renovación. Si alguien no está regenerado ni renovado, no puede entrar, mi amado hermano, al reino de los cielos. Entonces, fíjese, debemos de tener cuidado en la vida, en el mundo, de en dónde es donde tú te estás sumergiendo. Aleluya. Porque Amén. pueda ser, mi amado hermano, que salgamos teñidos de ese color. Amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén o no amén. Sí, Sí, amén. amén. Oh, yo ya fui bautizado con agua, ¿verdad que eso ya no me puede suceder? Hermano, en la vida, en nuestro caminar diario, por ejemplo, em, ¿será que puede hacer un bautismo? A ver, demos un ejemplo. Y aquí ya le di a algunos hermanos, por ejemplo, un vicio, ¿verdad? Que uno se puede bautizar en un vicio. Si se sumerge, porque eso es lo que dice la palabra, sumergirse. Lo que pasa es que estos bautizos, hermanos, que son del mundo, fíjese, le di el concepto que tiene 3 principios. El principio, mis amados hermanos, del bautismo, se lo voy a volver a repetir, es el teñirse, ¿verdad? Sí, amén. Vamos a ponerlo así como punto número 1.
es, mi amado hermano, el sumergirse. Dos, teñirse. Y tres, es baño, ¿verdad? Bañarse. Amén. Pero un bautismo en el mundo, hermano, por ejemplo, alguien que se sumerge en un vicio, tuvo ese principio, sumergirse. Dos, se teñirse, en este caso se tiñó de vicio. Y tres, no se baña, se ensucia. ¿Ok? Entonces vemos cómo el tercer principio del bautismo o del significado, hermanos, cambia. Cambia para lo contrario, cambia para ensuciarse. Entonces hay muchos hermanos que se sumergen para ensuciarse y hay otros que se sumergen para ser limpios. Aleluya. Sí, amén. Amén. Amén, amén. Ay, hermano, lo veo muy concentrado usted. Amén. ¿Sí, verdad? Amén, amén. Amén, amén. No lo habíamos Entonces, hermanos, por ejemplo, ¿será que alguien se puede sumergir en tristeza? Sí. Sí, ¿Ves que amén. ese es un bautismo, hermano? Que te puedes teñir de eso, ¿eh? Mire, ay, hermano, pero es que yo quiero avanzar y usted no me deja. ¿Por qué? Porque si esto lo vemos, debemos de tener cuidado con esos aspectos conceptuales, hermanos, de los que le estoy enseñando. Debemos de tener cuidado con nuestra propia forma de ser. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo estipula muy claramente en la Biblia. Dios lo dijo en la Biblia, ¿va? Porque no has recibido un espíritu De cobardía. de cobardía, sino De De poder, dominio. amor y dominio propio. de poder. ¿Y de qué? Dominio. Dominio propio. Mire, hermanos, nosotros casi nunca hemos hablado de dominio propio, pero dominio propio, hermano, debe de ser en nuestro diario andar, ¿eh? Sí, Como amén. que ya se te está metiendo el chamuco y dices, ay, me estoy enojando. Domínate, domínate. Hello. Amén. Ay, como que, no sé, son las 12 de la noche y ¿sabes qué? Que a esta hora salió la película y a esta hora me la voy a ir a ver porque domínate, domínate. Amén, amén. Hello. Amén. Sí, amén. Ya íbamos para la iglesia, pero me dice, no, domínate. El dominio propio debe de estar en un cristiano presente las 24 horas del día, hermano. Amén, amén. Amén. Bueno, punto menos las que duermes Ujú. o hasta dormido, ¿ah? No sé si alguien de ustedes patee cuando está dormido. Domínate. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque el siguiente paso de sumergirse es teñirse. O sea, es agarrar el color del problema. Mire, yo aquí puse algo, deudas. Una persona que se sumerge en deudas, yo le, yo le, le recomiendo que rápido salga de ellas. Ay, pastor, ¿y cómo voy a salir de ellas? ¿Cómo? Si la iglesia ni tan siquiera una ofrenda levanta para mí. Imagínense, hermano, pues, si las ofrendas se levantan para Dios, ¿va? ¿Se acuerda, Amén. hermanos, cuando una persona iba para que le diéramos para su renta a la iglesia? Y decía, pastor, esta hermana no se quiere ir. ¿Cómo no? Pues ya todos se fueron, ya que se vaya. Es que dice que si no pueden levantar una ofrenda para su renta, hermano, ni la conocíamos, ¿va? Puede ir a hablar con ella. Mire, era cuando, en esos entonces teníamos como que un poquito más de ovejas, ¿se acuerda?
Sí. Porque aunque usted no crea, hemos tenido mucho más ovejas. Bueno, yo creo que eran lobos, hermano, porque ya viéndolo bien, este, y yo le dije creo que fue a Patty, porque Patty siempre ha sido la que recibe todos esos problemas, hermano. No sé, como que Dios la mandó para eso, ¿no? A este Sí, mundo está cruel y bien. despiadado. Y le digo, mira, tú explícale, dile, ¿sabe qué, hermana? Está como que la situación un poco rara, porque a la iglesia uno viene para darle al Señor, no para quitarle, ¿va? O sea, en la oración, en las luchas, en las pruebas, Dios nos bendice, Dios nos da. Amén. Y Dios a Gracias a Dios. veces da a manos llenas, hermano. Amén. Amén. A costales llenos, ¿ah? Así como Sí. José el faraón y sus hermanos, ¿se acuerdan cómo les repletaba sus costales? Sí, Sí, amén. amén. Así nos va a dar el Amén. nombre Amén, poderoso amén. de Amén. Yahshua HaMashiach. Sí, amén, 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 amén. amén. Así va a ser. Amén. Y decíamos, entonces eso no se acostumbra, hermanos. ¿Por qué? Pues acuérdense del apóstol Pedro, que le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Amén. Levántate y sé sano. Y fue sano, hermanos. O Sí, sea, amén. imagínense, no tenía pie. Le restauró los huesos, hermanos, eso quiere decir el espíritu. Le Amén. restauró los tendones, hermanos, que eso quiere decir el alma, y le restauró, mis amados hermanos, alma, espíritu y cuerpo. Y el hombre ya podía valerse, ¿verdad? Sí, Sí, amén. O sea, amén. ese es el laboral de Dios. Aleluya. Pero entonces una Amén. persona, hermanos, sí se puede teñir. Cuando una persona, hermanos, está hundida en deudas, lo más conveniente es de que salga de ellas. Sí, amén. ¿Y por qué? Porque se puede teñir del color de la deuda, hermano. Y es un espíritu maligno el cual ya nunca se va a separar de esa persona, sino que va a ser al contrario. Esa persona muere, hermanos, a la mejor de vejez, pero lo que dejó teñido sigue para los hijos. Es una herencia de maldición ya. Sí. Aleluya. Amén. Amén, Sí, amén, amén, amén. amén. Y bueno, ya le di ahí un poco de cosas muy buenas, ¿da? Sí, amén. Amén. Gracias a Bueno, Dios. entonces, y todo lo que nos rodea, hermanos, se puede convertir en un bautizo. Un bautizo el cual no mandó Dios. ¿Ok? Vamos a ver los bautizos que mandó Dios, hermanos. No los vamos a acabar hoy, de hecho, a lo mejor no entramos ni a la introducción, hermanos, pero lo vamos a ir viendo, ¿sale? Bueno, Sí, amén. vamos ahí, por favor, eh, Juan David. Amén. Mm, vamos a Efesios 4:5. Aleluya. Amén. Cristo el Rey. Amén. Fíjese lo que dice. Un Señor, una fe, un bautismo. Aquí, hermanos, lo interesante es de que en la cita pasada, hermanos, donde estábamos leyendo en Hechos 6:2, dice bautizos en plural. Y aquí, hermanos, dice un bautizo. Sí, amén. ¿Ok? Y Sí, amén. entonces usted puede decir, bueno, pastor, ¿y en qué quedamos? Sale. Mire, un Señor y Padre, que es Dios Todopoderoso, Aleluya. una sola fe, hermanos, dice la Biblia, un solo bautizo. ¿Cuál es este bautizo? ¿Cuál es este bautizo el que me está diciendo aquí en esta precisa Ya. cita? Ese único y solo bautizo, hermanos, tiene un comienzo y un término perfecto, ¿ok? Y el Sí, primer amén. bautizo, hermanos, es el de arrepentimiento y su término es el bautizo del Padre, ¿ok? Es un solo bautizo, pero con 7 facetas.
Y le podemos decir, mis amados hermanos, que son 7 bautizos, ¿ok? Pero no es de que sean 7 bautizos, hermanos, porque nada más es uno. Espero que me lo comprenda, ¿sale? Sí, Es como nosotros, hermanos, somos una persona, pero estamos compuestos de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo, ¿ok? amén, amén. Amén. La deidad de Dios, hermanos, para comprensión nuestra, tiene una división de 3 partes. No es de que Dios esté dividido, pero está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, dice que es un solo Dios, ¿no? Sí, Sin amén. embargo, en el libro de Apocalipsis habla de los 7 espíritus de Dios, que los tiene el Hijo. Entonces, podemos hablar de un solo personaje, pero que tiene 7 aspectos. Aleluya. Sí, Bueno, amén. Amén. vamos ahí, por favor, hijo, a Tito 3. Amén. Ahí en el verso 4, por favor. Dice, fíjese lo que dice. Súbelo un poquito, ahí está bien. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, esta palabra, mis amados, bueno, lo voy a volver a leer porque este texto está extraordinario. Dice, nos salvó, o sea, a ti y a mí nos salvó, no Amén. por obras de justicia, o sea, aunque nosotros seamos muy justos, pero no nos salvó por esas obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, todos buenos y malos hermanos, fuimos salvos por lo mismo, por su misericordia, por su amor. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, esta palabra, hermanos, que dice ahí, el lavamiento, ¿ok? Es la palabra, mm, si no me equivoco, hermanos, ok, a ver, ahí está. Significa loutrón, se llama loutrón, dice baño, figurativamente dice bautismo, ¿verdad que sí? Sí, amén. 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 ¿Sí dice bautismo o no, hermanos? Amén. Amén. Lavamiento. O sea, es la misma definición de la palabra que acabamos de ver anteriormente. ¿Ok? Sí, amén. Amén. Bautismo, que acuérdese lo que es, hermano, sumergir, teñirse, y dice lavamiento, dice baño, hermanos, baño de lavarse. Entonces, la traducción le puso lavamiento, pero en sí está diciendo por el bautizo de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, este es el bautizo, hermanos, el único, ¿sí me explico? El Amén. único bautizo, pero entonces usted sabe muy bien que bautizo significa sumergir y aquí nos está dando que es el bautismo de la regeneración. ¿Cómo nos podemos sumergir en la regeneración? ¿Cómo? El primer bautizo, mis amados hermanos, para la regeneración es el del arrepentimiento. ¿Ok? Sí, amén. Amén. Mire, le voy a compartir los bautizos. Fíjese, Hebreos 6:2, ya lo leímos. Efesios 4:5, ¿fue el que leímos, hermanos? Sí, amén. Anteriormente, no. Fíjese, hermanos, vamos a Efesios 4:5. Aleluya. Sí, Amén. 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 Ok, una sola fe, un solo bautizo. Bueno.
Ando buscando mi... Ah, aquí está. Vamos, por favor, hijo, a Hechos 19:3, Sí. porque yo le quiero leer, hermano. Acuérdese, este bautismo de Tito, hermanos, es el bautizo de la regeneración. ¿Sabe cuál es el propósito del término de nuestras vidas? El tener esta regeneración. ¿Me explico? Amén. Entonces, el bautismo de la regeneración, hermanos, tiene 7 facetas. ¿Ok? Porque fíjese lo que vamos a leer. Efesios, Hechos 19, dijo, 3. Amén. Ok, fíjese lo que dice ahí. Entonces dijo, aquí está hablando Pablo, ¿ok? Y les pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Mira, vamos a leer desde el 1, hermanos, para agarrar ese contexto. Dice Pablo en Éfeso, aconteció que entre tanto que Apolos, que era otro apóstol, ¿verdad? Estaba en Corinto, dice Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, en el verso 2, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿No? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, ah, ok, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, fíjese, este es un bautizo, que es el bautizo del arrepentimiento. Aleluya. Sí, Amén. amén. Diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo, o sea, el Mesías, ¿no? En esta otra versión dice, vamos a leerlo en la K2, hermanos, dice, y Saúl, o sea, Pablo, porque acuérdense que antes se llamaba Saulo, ¿ah? Sí. Dijo a Amén. Johanan, eh, practicó una inmersión relacionada con volverse de los pecados a Yahweh, pero él dijo al pueblo que pusieran su confianza en él, que vendría después de él. Este es Yahshua, o sea, Amén. Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Sí, amén. Entonces, eh, para más comprensión, hermanos, Juan los bautizaba, mi amado hermano, pero el bautismo de Juan era un bautizo de arrepentimiento. ¿Me explico? Sí, amén. Entonces, no sé cómo verlo, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque Juan, el Bautista, por eso lo pusieron el Bautista, Y amén. hacía 2 tipos de bautizos. Uno que era el bautismo de arrepentimiento y el otro que era el bautizo en agua. Porque aunque después todos los discípulos bautizaban, pero él fue el que empezó a bautizar antes que el Cordero empezara su ministerio, antes de que Jesús empezara su ministerio. Él ya estaba bautizando. ¿Me explico? Pero aquí Sí. Pablo les dice, miren, primero tuvieron que creer, primero tuvieron que arrepentirse. ¿Se acuerdan cuando venían corriendo a Juan el Bautista porque querían ser bautizados y él decía, arrepentíos, arrepentíos, que se Sí. arrepintieran, hermanos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Amén. había unos que nada más querían heredar la vida eterna, pero que no se querían arrepentir y que les dijo, generación de serpientes, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Porque él los discernió, hermanos, que no se habían arrepentido, sino que así querían entrar al reino de los cielos. O sea, sí aceptaban el bautismo en agua, porque sabían muy bien que es un requisito primordial para entrar. Aleluya. Pero Sí, no se amén. Amén. habían arrepentido. Entonces, él no los bautizó. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido. ¿Sí me explico? Ahora, sirva de paso, mi amado hermano, perdón por lo que voy a decir, pero miren, ¿cómo se ve el arrepentimiento de una persona?
con sus actos. con los frutos. con los frutos. Bueno, también son los actos, ¿ah? Sí. Pero ya más bíblicamente con los frutos. Porque dice, por tus frutos te conoceré. Y también dice que nosotros debemos de dar frutos de arrepentimiento, dice la Biblia. Aleluya. Amén. Entonces, con nuestros actos de arrepentimiento, mi amado hermano, por ejemplo, si a mí me gustaba el chupiril y ya no, ¿por qué? Porque, bueno, a lo mejor todavía, ¿verdad? Pero me aguanto como los hombres y me domino. ¿Por qué? Porque debo de tener dominio propio. Y que digan, pero ¿por qué si te gusta entonces? ¿Por qué? Porque a mi Dios no le gusta. Y me aguanto. Y esos que son, me arrepentí. Son frutos de arrepentimiento. Aleluya. Amén. Entonces, mire, hermano, los frutos de arrepentimiento se deben de dar. El primer bautizo tiene que ser el bautizo de arrepentimiento. ¿Ok? Sí, amén. Y después de tiene que venir el del agua. Entonces, si una persona, mis amados hermanos, no está dando frutos de arrepentimiento, el bautismo en agua no es válido. ¿Saben qué fue? Fue un remojón. ¿Por qué? Porque la persona no se tiñó. Porque la persona se sumergió, pero no se tiñó del, del- de la sangre del cordero. Entonces, eso es lo que uno le dice, eso nada más fue un remojón. ¿Me explico? Amén, amén. Amén. ¿Estamos aquí? ¿No estamos aquí? Amén. Sí, amén. Como que varios se pusieron a pensar, ¿va? Ay, bendito Dios. Entonces, debe de haber frutos de arrepentimiento. Entonces, fíjese lo que dice aquí. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento. Pero fíjese, hermanos, porque aquí vemos otro. Aquí estamos viendo dos bautizos. Que Juan primero los bautizaba. ¿Por qué? Porque él predicaba, ¿saben qué? Arrepentidos. ¿Por qué? Porque el Cordero ya viene. Dice la palabra del Señor que fue el enviado para emparejar las calles, ¿no? Así como están emparejando su calle, hermanos. Que ahorita se ve fea, ¿ah? Pues es que, hermanos, ni modo, pero para emparejar una calle primero se tiene que ver así. La tienen que escarbar, rellenar, y uno dice, ay, creo que la están dejando peor de lo que estaba, pero después viene la mejora. ¿A poco no? Amén. Es como cuando Sí, tú te amén. pones a escombrar algo, hermanos, que pasas esto para acá y esto para allá. Y dices, ¿no que ibas a escombrar? Se ve más tirado que como estaba. ¿Y qué dice usted? Ay, vete, vete, ya cuando esté bien escombrado ya vienes. Y pareciera que eso nunca se va a arreglar, ¿verdad, hermano? Y y se arregla. Entonces, ¿por qué? Porque aquí dice, él bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, o sea, Cristo Jesús. Quiere decir que aquí Cristo Jesús todavía no aparecía. Dice, mira, cuando venga, recíbanlo bien arrepentidos, ¿verdad? Sí, ¿Qué es amén. el arrepentimiento, hermano? No, no se queda nada más el chillar. Por ahí decía Piporro, no confíes en una mujer que llora. Yo no lo dije, lo dijo Piporro. O sea, claro. ¿Por qué? Porque de pronto, hermanos, el arrepentimiento no nada más es el llorar y sí, me arrepiento y he hecho esto y está mal y no se cambia. Y no se cambia. La palabra arrepentimiento, a ver, vamos a ver si esta aquí me tiene la traducción, hermano. Es esa, Juanda, creo. Dice arrepentimiento, compunción por culpa, reforma, implicación, reversión, arrepentimiento, arrepentirse. A ver, vamos a la 3340, Juanda. A ver si nos la da, porque no me acuerdo si era en griego o en hebreo. Es la 2340.
Ah, era la 33, ¿cuándo? Perdóname. Dice aquí, metanoneo, metanoeo. Tiene dos raíces, fíjese lo que significa arrepentirse, hermano. Porque ahí dice atrás, ¿ok? Dice, pensar que diferente, reconsiderar, reconsiderar moralmente y sentir compunción, arrepentirse. Hay otra, bueno, creo que es en hebreo, hermanos, donde dice, cambia de forma de pensar para que cambies de forma de actitud. Entonces, eso es lo que significa arrepentirse, pensar diferente. ¿Me explico? Nosotros nada más nos quedamos en la compusión. Me compujo el corazón y digo, "Ah", y lloro dos, tres lágrimas, ¿verdad? Pero no cambio. Sigo pensando igual. No pienso diferente. Y la palabra arrepentirse es que aparte que lloremos, eh, pensemos diferente. ¿Para qué? Pues para que nuestro futuro sea diferente. Aleluya. Amén, Amén. amén. Bueno, le vamos a dejar hasta ahí esa palabra, hermanos, de arrepentimiento, porque pues no es el tema. De todos modos, esto ya lo hemos repredicado varias veces. Entonces, fíjese, ahí dice así, los bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo esto. Ahora, fíjese, Cristo ya viene, hermanos. Jesús de verdad que ya viene. Aleluya. Amén. 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 Y lo mismo debemos de predicar nosotros, que sabes qué, que es necesario que cuando Él venga nos encuentre bien arrepentidos, ¿eh? Bien arrepentidos. Aleluya. Sumerjámonos en el bautismo del arrepentimiento. ¿Ok? Tiñámonos, hermanos, del arrepentimiento. Usted ya está arrepentido. Casi diario nos arrepentimos, ¿ah? Dios Amén. bendito, perdóname por mis malas decisiones, perdóname por mi mala actitud, perdóname por esto, perdóname por el otro, perdóname por aquello. Ok, estamos perdonados. Pero ahora, ¿sabes qué, Dios? Que cambia mi forma de pensar. Cambia mi forma de pensar porque no me quiero nada más estar sumergido en lo que es la compulsión, en lo que es el lloriqueo, pues, sino que también quiero estar sumergido en lo que es el cambio. ¿Sí me explico? Amén. El cambio de pensamiento. Tengo que cambiar de pensamiento. Aleluya. Sí, amén, amén. Aleluya. Amén. Amén, Amén. 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 Gloria a Dios. Ah, es que ya vio, usted me hace gritar, hermano. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, Amén. amén. Aleluya. Ok. Entonces, fíjese, mi amado hermano. Ya vamos a terminar porque luego me paso de la hora. Y según yo iba a durar nada más 50 minutos, hermanos. No lo cumplí. Fíjese, hermanos, bueno, entonces estamos viendo el, mm, bueno, estamos visualizando ahorita que ya le dimos más explicación de lo que es el bautismo de arrepentimiento. Pero lo que tenemos que ver primeramente, mi amado hermano, es el bautismo de Tito 3:4-6, el bautismo de la regeneración y renovación. ¿Me explico? Sí, amén. Ese es el primero que debemos de ver, ¿ok? ¿Por qué? Porque este bautizo, hermanos, de la regeneración y la renovación, no lo estamos contando dentro de los 7, de los cuales vamos a ver, sino que este es el propósito de todo el bautismo en sí, ¿ok? Que es, pues, llegar al Padre. Aleluya. Nada más le menciono los bautizos, hermanos, y, mm, y lo vamos a ver hasta después, ¿ok? Sí, amén. Como número 1 está el bautismo del arrepentimiento, como número 2 el bautismo en agua, como número 3 el bautismo
en el Espíritu Santo. Como número 4, el bautismo en fuego. Como número 5, el bautismo en el cuerpo, que esto viene siendo la iglesia. Como número 6, el bautismo en Cristo, ¿ok? Y como número 7, el bautismo en el Padre. Esos son los 7 bautizos, hermanos, que vamos a estudiar. Ya le di una pequeña introducción. Y esos bautizos, hermanos, acuérdese, si a usted le dicen o le preguntan, pero entonces, ¿por qué la Biblia dice que un solo bautizo? Sí, es un solo bautizo. Es el bautizo de Tito, el de la regeneración y renovación, pero tiene 7 facetas y hay que empezar por el bautismo del arrepentimiento. ¿Ok? Sí, amén. Y Amén. después sigue el del agua y después todo lo que les acabo de nombrar, hermanos. ¿Sale? Amén. 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 Bueno. Amén.